dieron cuenta que en 10 segundos ella ya sabía si le iba a dar o no le iba a dar el puesto a esa persona. En ese experimento específicamente en entrevistas de trabajo, ella en 10 segundos ya sabía si esa persona era apta para el puesto. Por esa razón, es importante que reconozcamos que tenemos 10 segundos para comenzar a dar una buena impresión en nuestras entrevistas. Ese sería el primer momento que tenemos que pensar dentro de cada entrevista. ¿Cuál es esta primera impresión que estoy dando? El primer objetivo es cuidar nuestra vestimenta, ¿vale? Esta parte de la parte física, cómo nos vamos a ver, cómo nos vamos a mostrar. Y quizá lo tradicional o lo que más comúnmente pensamos es vestirme bien, ¿no? Vestirme formal y que el saquito y que la corbatita. Pero a lo mejor tú estás pidiendo un puesto de trabajo para ingeniero de obra y entonces el saco y la corbata probablemente no sea la vestimenta que vas a necesitar. No quiere decir entonces que no dé una muy buena imagen estar presentable, estar con un saquito, con una corbata, pero el puesto quizá está más orientado a otro sentido. Si, por ejemplo, y quiero dar este también que creo que es muy bueno, si tú vas por un puesto de profesora de preescolar, en el cual vas a andar corriendo con niños o niñas todo el día, donde es muy importante también esta parte del movimiento, pues quizá no es tan esperable que llevemos una falda, lápiz y tacones. Pero si, por ejemplo, el puesto al que yo estoy aspirando es de recepcionista en un salón de belleza, pues probablemente ahí la imagen tenga que ser de otro tipo. Por eso es importante conocer hacia dónde voy. No hay una forma perfecta, no hay una etiqueta perfecta, no hay una vestimenta que yo te diga, si te pones la blusa roja con el tacón con tal, no precisamente, sino tratar de que sea afín, pero lo más importante, que sea afín a ti y a tu personalidad. Algo que los reclutadores y reclutadoras notan mucho es que tú puedas llegar a estar incómodo incluso con la ropa que estás llevando. Hay reclutadoras que me han dicho, es que hasta se ven disfrazados. O sea, hasta se nota que esto no tiene nada que ver con lo que acostumbran usar. Fíjese. Si tú estás incómoda, si tú estás incómodo, lo vas a transmitir durante tu entrevista. Entonces, si yo en mi vida he usado tacones y yo llego a mi entrevista de trabajo con tacones, probablemente mis pies me duelan y probablemente yo me sienta muy incómoda al respecto. Y esto no quiere decir que no voy a cuidar la formalidad de mi vestimenta, pero sí es muy importante que busques ropa que a ti te haga sentir cómodo, que a ti te haga sentir cómoda, que transmita de alguna manera quién eres y que justo no se vea como este disfraz. A mí me encantó alguna vez que entrevisté a una maestra de preescolar y llegó con un moñito. Dije, claro, tiene todo el sentido del mundo, porque es algo que se acostumbra mucho en este ambiente, que se acostumbra mucho en el trabajo de preescolar. Y entonces, justo como dice usted, maestro, o sea, las botas de trabajo, si voy a trabajar en campo, pues entonces también me hacen todo el sentido. Ojo, que también si voy a hacer un trabajo manual, pues tampoco voy a llegar quizá ya con la ropa de ese momento, pero sí siempre lo más importante es cuidar la limpieza. La limpieza, que nuestra ropa esté planchada, que esté limpia, que me sienta cómodo, que me sienta cómoda en ella. En las mujeres, un tema que me preguntan mucho es el del maquillaje. ¿Me maquillo, no me maquillo? ¿Qué tipo de maquillaje yo debería llevar? Con el que tú te sientas cómoda, con el que tú te sientas limpia, pero sí es muy importante que en las mujeres cuidemos mucho que nuestra cara esté descubierta, que el cabello no esté por encima del rostro, que no, que de alguna manera no lo tape, también los hombres, por supuesto, pero siempre cuidar que nuestra cara esté despejada y se encuentre limpia. Si nunca me he maquillado y yo llego a la entrevista de trabajo con el labial rojo, pues probablemente también me sienta incómoda y no transmita la imagen que yo estoy buscando entrevistar, porque además eso no soy yo y van a contratar probablemente a alguien que no sea lo que yo estoy buscando. Entonces, importante también que el maquillaje que tú elijas sea uno que te haga sentir cómodo, que nuestra vestimenta también, tanto en hombres como mujeres, sea discreta. Vamos a pasar primero a la comunicación no verbal, si es cierto, que eso también me parece que es algo a lo que necesitamos darle tiempo. ¿Por qué? Porque dentro de todo este conocimiento que se da de pronto respecto al área de recursos humanos, nosotros que trabajamos desde la psicología social vemos que hay muchas inconsistencias, en el sentido de que nos dicen, por ejemplo, lo más común, que no te cruces de brazos, que cruzarte de brazos significa que estás cerrado y que el hecho de que estés abierto significa que tal. No existe como tal una guía o un manual que nos diga este tipo de gesto significa esto, este tipo de gesto significa lo otro. El trabajo de comunicación no verbal es completamente independiente, completamente individual y nos da ciertos indicios, pero no está marcado.
Si a lo mejor yo jamás he hablado con las manos y yo vi en YouTube que hablar con las manos me va a dar mejores oportunidades laborales y lo uso, no me va a funcionar. O sea, eso desde ahorita se los adelanto. No te va a funcionar si no es afín a quién eres tú. ¿Qué debo cuidar respecto a mi comunicación no verbal? Aspectos que de verdad son bien importantes como el tono de tu voz. Algo que muchas personas hemos visto que llegan a la entrevista como, oh, sí, saludo muy fuerte y entonces me siento de esta manera, pero no cuido mi tono de voz. Y entonces eso nos delata y eso nos deja ver un montón de situaciones que a lo mejor no, incluso tú como entrevistador no habías estado considerando. Entonces, cuidar que nuestra voz se escuche, que sea clara, abrir la boca cuando cuando estamos explicando algo. ¿Por qué? Porque a veces nos pasa también que tenemos como el hábito de hablar de esa manera y entonces no se entiende muy bien. Puedes empezar haciendo ejercicios muy sencillos en tu casa, como de abrir o sea, como gesticular vocales. Es algo que, híjole, lo haces 10 segundos y te puede cambiar mucho la forma en la que tú te acercas a dar tu primera impresión. Por otro lado, respirar. Esa es mi primera recomendación y más fundamental para dar una buena impresión. Respira, tómate unos segundos para respirar antes de la entrevista. Y así como tú investigaste esa empresa y así como tú también estás investigando, esta es una oportunidad para que tú también sepas que esta sea una entrevista muy exitosa para ti, que les encantes, pero a lo mejor eres tú quien no está tan afín con la empresa. La entrevista también es una oportunidad para nosotros de saber si esto es lo que buscamos, si esto es lo que me va a ayudar a conducir mi carrera profesional a donde yo lo llevo. Y a veces como con solo cambiarnos ese chip de que no solo ellos me están evaluando a mí, sino que yo también estoy evaluando la posibilidad, como que también relaja un montón nuestro cuerpo, relaja un montón nuestra actitud. Tómate unos segundos para respirar y acércate con firmeza, acércate con mucho respeto. Hay veces que las personas se acercan mucho, digo, ahorita ya por tiempos de pandemia como que tenemos más cuidado con eso, pero tampoco causa muy buena impresión el hecho de que nos acerquemos demasiado al reclutador o reclutadora, sino que guardemos una distancia siempre respetuosa. Eh, Incluso preguntar, ¿puedo estrechar tu mano? O a veces hasta nos emocionamos de que si nos llevan el trabajo, puedo darte un abrazo, estoy muy contenta, pero sí como cuidar muchísimo cómo nos acercamos físicamente. Y bueno, respecto a cómo me muestro, cómo me siento, cómo me acomodo, eso tiene mucho que ver contigo y con tu personalidad. Y está bien, a lo mejor tú no eres la clase de persona que llega y que impone y que entonces se abre en la habitación. Y es válido, porque eso es lo que están buscando los reclutadores conocer. Están buscando saber quién eres. Y si tú utilizas tu cuerpo de alguna manera en la que tú realmente no te comportas, se va a notar. Y es algo que les voy a estar repitiendo mucho, se va a notar. Y eso va a ser incómodo. A lo mejor si eres una persona muy tímida que hoy como que llego y, bueno, me echo un respiro, me acomodo. Y esa forma que yo me acomode va a ser mucho más natural y va a ser mucho más orgánica y eso el reclutador y la reclutadora también lo agradecen mucho. Ahora sí, la más importante y la que más les choca a los reclutadores y las reclutadoras es mentir en una entrevista. Y a veces es entendible que por ese nervio que tenemos, que por esas ganas de tener ese empleo, de realmente conectar con ese trabajo, pues nos hagan ciertas preguntas y creamos que lo mejor es mentir respecto a nuestras habilidades, respecto a nuestro currículum, o a lo mejor hicimos la investigación de lo que necesita la empresa y entonces yo trato de mostrar algo que no soy. Y como ya les adelantaba en esos primeros 10 segundos, los reclutadores y reclutadoras lo notan en 10 segundos y nosotros estamos de alguna manera falseando, hasta si nos pusimos un saco que en la vida nos ponemos y eso nos hace sentir incómodos, incómodas. Por eso hago mucho énfasis en esta comodidad, porque eso lo van a notar los reclutadores y reclutadoras. Y si tú de entrada empiezas a decir información que no es cierta, pues eso va a generar una terrible impresión. Y no solamente no vas a obtener el empleo, sino que probablemente te cierres las puertas en ese espacio. Muchos puestos de trabajo exitosos ocurren después de haber tenido entrevista y que a lo mejor no fuiste candidato para ese puesto. Que es muy común que las empresas cuando estén haciendo las entrevistas, si les gustaste, tu perfil estuvo muy bueno, realmente no hay vacantes, pero luego te vuelven a buscar
Por eso también es muy importante que si en ese momento no tuvimos el puesto, dejemos, bueno, la mejor impresión posible. O incluso me ha tocado conocer casos de, ¿sabes qué, Ana? No me dieron el trabajo, pero resulta que la que me entrevistó conocía a una reclutadora de otra empresa y entonces en esa empresa sí necesitaban a alguien como yo y entonces me fui a la otra empresa. Por eso hay que ser muy honestos y muy honestas. En una empresa no se espera que tú ya tengas todas las habilidades. Y qué bueno que vi que está, pues, esta persona que está estudiando, que a veces en los estudiantes es muy común este miedo de, híjole, es que no sé, o realmente no estoy tan preparado, tan preparada para este puesto. Créeme que todas las empresas son conscientes de ello y que una buena empresa siempre va a tener también un protocolo de acción, va a tener formas de capacitación y que están dispuestos a enseñarte. Es para una empresa mucho mejor tener una persona con la mejor actitud que a lo mejor necesite aprender que una persona que lo sepa todo, pero que no tenga una buena actitud. Entonces, mentir sobre nuestras habilidades, tachado de la vida. A veces también creemos que podemos vernos más interesantes si mentimos respecto a información personal, que por ejemplo yo empiece a decir, no, pues es que a mí me encantan los libros y entonces se salía a correr todos los días, cosas que realmente no hago. Digo, está perfecto si lo haces y qué bueno, son hábitos muy excelentes, pero también mentir como en ese tipo de aspectos sobre nuestro estado civil. Es entendible que en México a lo largo de los años han existido muchos prejuicios sobre las madres autónomas, que de hecho tenían antes otro nombre, y entonces muchas mujeres pensaban que era necesario mentir respecto a esa situación. Entonces, ese tipo de cosas también no serían bien recibidas para un reclutador, reclutadora, y también para nosotros pensar, ¿realmente quiero trabajar en una empresa que me obliga a mentir respecto a lo que yo soy? O sea, ¿realmente es algo que yo estoy buscando? Entonces, también mentir sobre aspectos personales es algo que no recomendamos para nada. Otro error muy común es mostrarte negativo o mostrarte negativa en cuanto a la información que vas recibiendo, tanto de lo que se te está dando en la entrevista como de aspectos de tu currículum. Ejemplo, ahorita nos decía el maestro Héctor, el haber dejado alguna otra empresa y entonces a veces creemos que se puede llegar bien decir, no, es que la otra empresa como que nada más no, tienen este y este defecto. Eso es terriblemente visto por los reclutadores, reclutadoras, que haya entrado a lo mejor una persona antes que tú y que tú te atrevas a lo mejor a hacer algún comentario como, ay, esa persona como que no, o sea, al final mostrarnos negativos al respecto, pues es algo que está muy mal visto, incluso hacia nosotros mismos. Díaz Guerrero habla de la psicología del mexicano y él dice mucho que los mexicanos, mexicanas tendemos a hablar así, tendemos a hablar en negativo, tendemos a hacernos menos porque es algo completamente cultural. Entonces él dice que los mexicanos hablamos de poquito. Ay, tengo un negocito. Ay, estuve en una escuelita. Oye, a lo mejor yo estoy revisando tu currículum y te digo, oye, yo veo que hiciste un proyecto con un equipo de 10 personas. Ah, sí, pero luego fracasó el proyecto. Entonces Díaz Guerrero dice, que es algo que hacemos mucho los mexicanos, bueno, tache en la entrevista. Veo que hiciste un proyecto con 10 personas, ¿cómo fue? Fue una gran experiencia, trabajar con ellos me encantó, ha sido muy interesante, me gustaría trabajar aún con más personas, mostrarnos siempre positivos, positivas ante las respuestas, cachar cuando de pronto hacemos eso, así de, oye, veo que te dieron un premio a Dani, ¿no? Que es estudiante, veo que te dieron un reconocimiento por tener el mejor promedio. Ah, sí, pero estaban bien fáciles las materias. Sí, muchas gracias. Gracias por notarlo. Ese tipo de respuestas también te pueden ayudar un montón a ello. Vamos a preparar ahora sí las preguntas más comunes. Las preguntas dependerán, la entrevista siempre va a depender del perfil que estamos buscando, qué es lo que está buscando este reclutador, esta reclutadora, pero sí hay algunos aspectos que sabemos, ¿no? Que vamos a empezar a conocer. Y el primero, o lo que hice fue dividirlo por campos, no por preguntas específicas, sino mostrártelo por campos. ¿Qué quieren saber los reclutadores? Quieren saber cuál es tu personalidad, quieren saber cuál es tu estilo de vida, para saber si ese estilo de vida y esa personalidad es afín a lo que ellos están buscando. Quieren saber sobre tu experiencia laboral y conocimientos. El reclutador y reclutadora no quiere saber cuál es tu título, quiere saber qué uso le estás dando a ese título, cómo tú manejas el ser licenciado en relaciones
internacionales, cómo estás manejando tú el hecho de tener un bachillerato técnico en cierta área específica. Eso es lo que ellos y ellas están buscando. Hay algunas entrevistas que son entrevistas por competencias y estas entrevistas están específicamente centradas a saber cómo puedes tú resolver ese puesto. Entonces, les repito, esa sería como entrevista específica, pero siempre se quiere saber cómo haces las cosas. ¿Qué expectativas tienes tú también sobre la empresa? Esto es algo que también puedes empezar a preparar. ¿Cómo tú ves esa empresa? ¿Cuál es tu vista futuro? Incluso ¿cómo te visualizas yendo día a día o atendiéndote en esa empresa? Si vas a ser home office, si voy a estar ahí, si voy a estar en campo. ¿Y cuál es tu confiabilidad y fidelización? Una pregunta muy común es ¿cómo te ves en 5 años? Con esa pregunta, los reclutadores, reclutadoras lo que quieren ver es cuánto tiempo podrían contar contigo en esa empresa, saber si realmente esta empresa es algo que tú estés visualizando como un plan o como les decía, o ya en este punto de, híjole, pues ya quiero trabajar de lo que sea, pues a lo mejor fue la que yo pude tomar. Preguntas muy comunes también son cuáles son tus debilidades y fortalezas, por qué te gustaría trabajar aquí, cómo te relacionas en general con las personas, cuáles son tus hábitos, tienes hijos, no tienes hijos, estás dispuesta a moverte, como les decía, mucho va en el estilo de vida, pero les repito, también en cómo resuelves, cuáles son tus expectativas y qué tan confiable.